Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Nini. Hoy les traigo una receta muy especial y es que estamos ya en la temporada navideña. Es mi época favorita en todo el año. Yo te voy a enseñar cómo preparar torrejas hondureñas estando en el extranjero. Cómo preparar torrejas de leche y torrejas de dulce. Vamos a probarla. Yo me siento en Honduras ahorita. Así que acompáñenme a hacer esta receta y vamos a disfrutar. Aquí están todos los ingredientes para que puedas preparar las deliciosas torrejas en miel y unas exquisitas torrejas en 3 leches. If you want to make a Honduran happy, this is the recipe that you have to prepare during Christmas. So let's start cooking. Yum, yum, yum. Esta receta está dividida en varios pasos y el paso número 1 es escoger el pan y preparar los ingredientes. El pan que yo voy a utilizar es Dauwekater porque yo vivo en Países Bajos, en Holanda, y aquí he encontrado este delicioso pan que se acopla muy bien a la receta de torrejas, así que si tú vives acá, puedes utilizar este pan. Ahora, si tú vives en otro país, puedes utilizar pan brioche, pan chalá. Si vives en Países Bajos, puedes utilizar el Dauwekater, y si vives en Alemania, puedes utilizar el Superbrioche oder Rapuskuchen, no sé cómo se dice, o si no, puedes simplemente utilizar un pan baguette. El paso número 2 es cortar el pan y freír nuestras torrejas. De este Dauwekater me salen 10 rodajas por bolillo. Podría hacer unas 11, depende. No hagan unas rodajas tan finitas, tan delgaditas, no. Tienen que ser de este grosor, miren el grosor que yo estoy utilizando. Vamos a repetir este proceso con todos nuestros bolillos de pan. Vamos a separar las claras de las yemas y ahora vamos a agregar nuestra crema. Como yo estoy haciendo doble receta, estoy doblando los ingredientes. Pueden agregar leche en caso que no tengan crema o viceversa. Ahora voy a agregar la vainilla al gusto y vamos a batir a velocidad alta hasta que ya veamos que nuestra mezcla se esté doblando en tamaño. Vamos a incorporar nuestras yemas y vamos a tener cuidado de no sobremezclar nuestra mezcla de huevo. Y aquí tengo yo ya mi cacerola que he precalentado, está a fuego medio, y vamos a colocar mantequilla amarilla o margarina. Es muy importante, amigos, que la temperatura de la hornilla esté a fuego medio bajo, porque si no se les va a quemar su mantequilla. Hay personas que prefieren aceite, entonces pueden utilizar aceite. Pero recuerden, fuego medio bajo. Yo aquí con mi espátula voy a presionar muy gentilmente y voy a repetir el procedimiento con todas mis torrejas. Si se fijan, mis torrejas no se están quemando. A mí me gusta ese color doradito. El paso número 3 es el secreto de mi mami. Vamos a lavar las torrejas. Y este paso es un paso muy nuevo para muchas personas, pero esto es para quitarle la grasa a las torrejas y por si queda el sabor a huevo muy fuerte, este baño de agua hervida le quita ese sabor de huevo. Una vez nuestra agua ya esté hervida, vamos a verterla sobre las torrejas y vamos a dejar que ellas se remojen por 1 a 2 minutos. Pueden utilizar su espátula gentilmente para presionar y sacar el exceso de agua. ¿Ven esa espumita que sale? Es la grasa y todo lo que viene dentro de la torreja. Por eso es importante lavar las torrejas. Este paso es completamente opcional, pues yo sé que muchas personas no elaboran sus torrejas de esta manera. Así que si ustedes quieren, no hagan ese paso. Si se fijan, lo que yo he hecho aquí es que coloqué 2 toallas y encima de ellas, y con la ayuda de una espátula, voy a colocar las torrejas. Si no usan espátula se van a quemar, amigos. Vamos a presionar con nuestras manos, pero sin mucha fuerza, solo para sacar el agua.
y ahora las vamos a ir colocando en nuestro Pyrex o en la olla de nuestra preferencia. Como nuestras torrejas ya están fritas, ya están lavadas, ahora vamos a preparar la miel o la leche. Vamos a comenzar con nuestras torrejas en miel. En una olla vamos a colocar nuestro bloque de rapadura, bloque de panela o en el caso como yo no tengo ni uno de los dos, estoy utilizando 2 libras de azúcar morena de la que es bien oscura. Le voy a agregar las 2 a 3 tazas de agua y muchas rajitas de canela, porque a mí me encanta la canela, y vainilla al gusto. Una cucharadita es suficiente. Vamos a mezclar bien. Y vamos a dejar que esta hierva a fuego medio por aproximadamente 15 a 20 minutos. Cuando ya rompa hervor, vamos a apagar la estufa inmediatamente. Vamos a permitir que ésta se enfríe por algunos minutos. Ahora vamos con nuestras torrejas de leche. Y esto es muy sencillo. En un tazón grande vamos a mezclar el litro de leche con nuestra leche evaporada y nuestra lata o latas de leche condensada. Si a ustedes les gusta más dulce, pueden agregarle azúcar. Yo no lo hice pues para cuidar mi azúcar, pero lo que sí le agregué fue extra vainilla y crema. Vamos a colocarlo en una olla con rajitas de canela y vamos a hervir. Va a tomar aproximadamente 10 minutos. No permitan que la leche se queme, amigos, por favor. Una vez hervida la leche, ya podemos ir a nuestro último paso. Vamos a colocar las torrejas en la miel o en la leche para que ya se remojen y queden listas para comer. Mis torrejas en miel yo las he colocado en una olla. Voy a agregarle el dulce, que ya tiene sus rajitas de canela, y voy a presionar con mi cucharón para que mis torrejas puedan absorber la mayor cantidad de dulce posible. Voy a repetir el mismo proceso con mis torrejas en leche. Estas yo las he colocado en un Pyrex simplemente porque después que se enfríen las voy a refrigerar. Y pues es el último paso, dejar enfriar las torrejas por 1 hora y luego las vamos a colocar en la refrigeradora. Con las torrejas de dulce ustedes pueden hervirlas los días siguientes. Y aquí lo tienen, amigos, deliciosas, exquisitas torrejas en dulce y torrejas en 3 leches, listos para disfrutar en la Navidad, Año Nuevo, Semana Santa o cuando ustedes lo quieran, amigos, porque a pesar de estar lejos de nuestro país, nosotros llevamos a Honduras en el corazón siempre. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!